Listo, estamos grabando. Oh, Ahora sí estamos grabando. Vale. Ustedes saben que yo, mi cabeza es de un pollito. No me acuerdo de nada. Entonces, la entrevista, después entrenaremos un poco lo que es la entrevista de la uno, ¿ok? Pero no es tan complicado. ay, no, profe, si no grabaste, yo quedé perdida porque yo voy por la calle. Miren, Santísima Adriana. No, profe, no me haga eso. Vuelve y diga las cosas. ¿Cómo que vuelve a llegar las cosas? Vamos a hacer una cosa, vamos a... un momento. No, si ven lo importante que de grabar, muchachos. Entonces, Hagamos un tenemos, ejercicio, profe. De habíamos, eso Pues, mismo profe. Diana sabe y nosotros repasamos. ¿listo? Tenemos esto acá. Entonces, recordemos, pero igual, lo que no grabamos fue esto último. ¿Listo? Y esto último pues, fue lo que más se confundieron todas, pero era lo más sencillito. ¿Listo? Que es dentro del texto buscar las palabras o las informaciones más importantes, ¿sí? O las informaciones más relevantes para nuestro tema. Nuestro tema es buscar una casa con estas especificaciones, ¿ok? Entonces pusimos acá la información de la primera casa, la información de la segunda y la información de la tercera. ¿Listo? Nebenkosten quiere decir, NK quiere decir Nebenkosten. ¿Y cuál es la casa que más se acomoda a lo que Stefan necesita? La 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicas, les doy un pequeño spoiler de la parte Sprechen del examen. Esto consta de 3 partes, sencillísimas. Primero, que ustedes se presenten. ¿Listo? Hallo, ich heiße tal, ich komme aus Kolumbien, ich bin ya real. Entonces, atentas con los números. Al menos el de su edad, tienen que sabérselo bien. ¿Listo? Meine Hobbys sind Gitarre spielen, singen, lesen und Fußball spielen. ¿Ok? O tú dices, ich lese gern, ich lese und singe gern, ich höre gern Musik. ¿Listo? Decir tus hobbies. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Esa es la presentación. ¿Ya? Esa es la primera parte. Decir quién eres, presentar a uno. Segunda parte, a ustedes les van a dar un tema. ¿Listo? Por ejemplo, el tema es, yo qué sé, fin de semana. Fin. Y de ese fin de semana a cada una le van a dar una tarjetica con una palabra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y siempre ese examen de A1, el Sprechen es de A5. ¿Listo? De A5 participantes. ¿Listo? Son 5 personas al tiempo los que están ahí. Entonces, a cada uno le dan una hojita de esas. Y le dicen, bueno, el tema de hoy es Wochenende, fin de semana. ¿Listo? Entonces, digamos que a Laura le tocó Frühstück. ¿Listo? Tiene la palabra Frühstück ahí. Frühstück y Wochenende. ¿Listo? Y a Vanessa le tocó Hobbies y Wochenende. A Brenda le tocó Kino y Wochenende. ¿Listo? Porque el tema general es Wochenende. Entonces, ¿qué van a hacer con esa primera parte? Tienen que hacer preguntas con ese tema y esa palabra. ¿A quién? A la que está al lado. ¿Sí? Entonces le dices, hey, Vanessa, und was frühstückt ihr oder was frühstückst du am Wochenende? Signo de interrogación. ¿Qué tiene que hacer Vanessa? Contestar, ¿cierto? Entonces Vanessa, hijo de madre, esta me puso a preguntar, ¿yo cómo hago que, cómo digo para decir que como pan integral con leche deslactosada de soya, o sea, ¿no? ¿Cómo hago yo para decir? No, pues hágala fácil. ¿Listo? Yo desayuno pan con café, listo, ya, no joda más. ¿Listo? Sencillo, conciso. Lo importante no es el montón de vocabulario, porque el montón de vocabulario lo tienen ustedes en el Hören, en el Sprechen y en el Schreiben. En el Sprechen es directo, tú sabes contestar.
¿Listo? Tin. Y entonces Vanessa contestó. ¿Listo? Bien, bacán. Entonces Vanessa le hace la pregunta que ella tiene ahí, que eran hobbies. ¿Sí? Entonces le hace la pregunta a la que tiene al lado. ¿Sí? Te voltea. Le pregunta sobre los hobbies o qué hacen el fin de semana. Lo importante es que ustedes puedan reaccionar, hacer y contestar preguntas así de modo espontáneo. Eso es lo importante. Esa es la segunda parte. ¿Sí? Y obviamente la última que recibe la pregunta responde y esa le preguntaría entonces a Laura, que fue la primera. ¿Sí? Es así, un círculo. ¿Cuál es la la tercera parte del Sprechen? Ustedes reciben lo mismo, un tema, así, ¿sí? Y reciben una tarjetica, otra tarjetica distinta. Les dicen, por favor, me dan las tarjeticas, naturalmente todo en alemán, y después les dan otras tarjeticas. Tin, 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 tin. En esas tarjeticas no dicen nada. Esas tarjeticas tienen un dibujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer con esa tarjetica, con ese dibujo? Tienes que formular una petición. ¿Listo? Pedir un favor o pedir que alguien haga algo. Entonces, si a Laura le salió un vaso de agua en la tarjetica, entonces, ¿qué dice? Kannst du mir bitte ein Glas Wasser geben, bitte? Kannst du mir ein Glas Wasser geben, bitte? ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? Ya. Entonces, ¿qué hace Vanessa? Responde. Ja, klar, natürlich, ich bringe sie sofort. Responde a esa petición. ¿Listo? Vanessa tiene en la imagen una ventana abierta. Entonces, kannst du das Fenster zumachen, bitte? Ja. Kannst du das Fenster schließen, bitte? ¿Puedes cerrar la ventana? Listo. Listo. Eso es. Hace formular una petición. ¿Ok? ¿Qué porcentaje del examen equivale el Sprechen? ¿A qué porcentaje? Equivale a lo mismo que el resto. O ¿Listo? sea, todos son por igual. Todas son por igual, todas tienen un 25%. Sin embargo, para que a ustedes les valgan o les noten el Sprechen, tienen que tener un 60%, o sea, un 60% mínimo, un 60% en Lesen, 60% en Spielen y un 60% en Schreiben. ¿Sí? O sea, no sirve de nada si usted sabe hablar, si el resto no. Claro, porque es un trabajo integral. Aparte, ustedes no van a hacer un examen de niños. ¿Sí? Ustedes no van a Fit in Deutsch. Fit in Deutsch es para niños de 10 a 14 años. Deberían hacernos, sí, sí. Ustedes van para un adulto. ¿Listo? Que los adultos son ya el 60% en cada uno. Y el Sprechen, pues tienen que también sacar más del 60%. ¿Ok? Pero no es tan complicado. Yo sé que ustedes lo van a pasar. Yo sé que ustedes lo pueden pasar. ¿Listo? Es cuestión de estar atentos. Vamos a continuar. Seguro que sí. Vamos a mirar hoy. Vamos a enredar un poquito más la pita. ¿Okay? Yo siempre que digo enredar la pita, perdemos como 3 clases desenredándola. Entonces vamos a enredar un poquito más la pita. Vamos a seguir con las declinaciones. ¿Sí? Ya conocemos el nominativo, ya conocemos el acusativo y ya conocemos el dativo. ¿Ok? Ya los conocemos con los artículos. ¿Sí? Artículo definido, artículo indefinido, artículo negativo, artículo posesivo. Ya los conocemos. Y ya hasta los podemos usar. Incluso. ¿Sí? La cosa es ahora, ¿qué pasa si yo estoy hablando de mí o de ti? Eso también lo tengo Cuéntame. que declinar. Exacto. Ese como, Sería él me día. habla. Día Genau, Brenda. ¿Listo? Pero y es que mía y mi HR. son dos, ¿no? ¿Cómo? El mía y el mir.
Ujú. Son dos cosas distintas, son dos declinaciones distintas. Pero si se dan cuenta, en español también lo declinamos. Él me dice, yo te digo. Nosotros no decimos, yo digo tú. No. ¿Listo? Yo te digo algo a ti. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar los pronombres personales en las distintas declinaciones. ¿Ok? Entonces vamos a teletransportarnos a nuestra pizarra rápidamente. Llegamos. ¿Cómo fue que nos aprendimos los pronombres personales? ¿Cuáles son? ¿Quién me ayuda? Ella, Tú, Tú, ella, ella, tía, sia, día, ponías día, ia, y luego sí, es, día, día, y sia. ¿Listo? Y sí. Esta fue la forma como nos la aprendimos. ¿Eso qué quiere decir? Que esa cuál declinación tiene que ser. nominativa. El nominativo. Bravo. ¿Listo? Vamos a aprendernos el acusativo. Después peleamos el por qué. Por ahora aprendámoslo de memoria. ¿Listo? El acusativo del ich es mi. ¿Listo? Me. El acusativo del du es dich. Ojo aquí, el acusativo del in, del ea, es in. El acusativo del sí. ¿Ustedes se acuerdan que el artículo definido del di en el acusativo no cambia? ¿Se acuerdan de eso? Acusativo de di, queda igualita, ¿cierto? Entonces, el acusativo del sí va a ser sí, igualita. No va a cambiar. El acusativo del es, al igual que el acusativo del das neutro, no va a cambiar. Siendo es. Acusativo del vía, uns. Acusativo del ia, hoy. Acusativo del sí plural. ¿Se acuerdan que el di plural no cambiaba? Pues el sí plural tampoco. Queda en sí. Y el sí queda en sí. El sí formal. Esto es acusativo. Aquí también respondemos alguna pregunta. A la misma pregunta. ¿Qué y quién? ¿Y a quién? ¿Listo? Recordemos que ese qué no se limita solamente a cosas, ¿sí? Sino también a personas. Por ejemplo, en español, si yo digo, yo escribo una carta, yo digo, ¿qué escribo? Una carta, acusativo, ¿cierto? Normalito. Si yo digo, yo le presento, por ejemplo, ustedes dirían, yo le presento mi novio a mi familia. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que presento? Mi novio. ¿Listo? Yo agarro mi novio y le digo, mire, familia, este es mi novio. ¿Listo? La cosa que presento es mi novio. O sea, acusativo. Acusativo. ¿Y a quién sería la familia? Entonces nominativo. ¿A quién sería la familia entonces? ¿Qué declinación sería? Dativa. Que nada, dativo. Ah, ok, dativo. ¿No? ¿Quién es el que presenta? Yo. Ese es el nominativo. Nominativo. El nominativo. ¿Listo? Entonces, ese es el acusativo por ahora. Ahora, dativo. Mía. Día. ¿Listo? Y ojo aquí, ¿se acuerdan que el den pasaba a dem? Pues lo mismo sucede acá. Del in pasa al im. ¿Listo? ¿Se acuerdan que del di pasaba al dea? Entonces del sí pasa al ia. Y aquí es donde me van a odiar de ahora en adelante
porque, profe, eso lo aprendimos como un posesivo, el su de ella. ¿Sí? Pero es un pronombre en dativo. No, eso es todo, Elías, todo. El ia es Ay, todo. ¿Listo? Así que aprendámoslo a usar. Ia. ¿Listo? Pero es distinto decir Iaman, su marido, a decir su marido le regala una flor a ella. ¿Listo? Ihr Mann schenkt eine Blume, schenkt ihr eine Blume. Ese ia es el pronombre dativo. El es queda como el masculino im. ¿Listo? El wir en dativo sigue siendo uns. El euch, el ia en dativo sigue siendo euch. Y aquí viene lo bonito. El sí en dativo, el sí plural en dativo es ihnen. Y el sí formal en dativo es ihnen. ¿Listo? Entonces decimos, por ejemplo, er schenkt mir einen Ball. ¿Listo? Él me regala un balón. ¿Quién regala? Él. ¿Qué es lo que regala? Un balón. ¿A Un quién se balón. lo regala? A moi. A mí. ¿Listo? Ese a mí es mía. El que está en acusativo es el eine. Ujú. Entonces recordemos la regla dative vor accusative. o sea, y el único que usamos fue el, bueno, pues, exceptuando que el nominativo es la persona, el sujeto. Pero el único que usamos es el mía, Ujú. En este ejemplo sí, porque en este ejemplo. ¿Puedes hacer un ejemplo donde usemos los tres o no? O sea, las tres conversiones. Mm, Sí, amiga. O no es como lógico, no sé. déjame que estoy pensando. Der Mann kauft eine Blume. ¿Listo? Punto. O coma. Punto. Seine Frau liebt die Blumen. ¿Ok? Punto. Así decimos. Er schenkt ihr sie. ¿Listo? Esto, así como lo acabo de escribir, no lo escribiría casi nadie, pero lo estoy haciendo a petición de Laura. ¿Listo? ¿Listo? Der Mann kauft eine Blume. Seine Frau, die Frau von Mann, liebt die Blumen. ¿Ok? Deshalb, entonces, dann, er, der Mann, schenkt ihr, seine Frau, sí, dice Blumen, esa flor que él compró, se la regala a él. Entonces, en español, ¿cómo lo diríamos? El hombre compró una flor. Su esposa Flor. ama las flores. O sea, ama las Él flores. se la regala a ella. Y él se la regala a ella. Ujú.
y él se la regala. Ella ama las flores, entonces él se la regala. Entonces este ea es de Aman. Este ia es die Frau. ¿Listo? ¿A quién? A la mujer. Así, pero en dativo. Ia. Y este sí es de la Blumen. ¿Qué es lo que regala? La flor. Eine Frage, Lisa. Pues yo tengo un ejemplo. Pues Ujú. no sé si esté bien o mal. Bótalo. En caso de que yo quiera, en caso de que yo quiera decir conmigo, sería como Darwin, keine Spiegel mit mich, Nein. ¿no? El mit, ¿qué me pide el mit? ¿Con quién? Son dativos, mía. Genau. Mm, Mit mir. mit mir. Ah, Darwin ok. spielt nicht mit mir. Oder spielt mit mir. Mit mir. Ah, ok. ¿Listo? Listo. El mit siempre va a ser dativo. ¿Sí? Ah, ok. Darwin spielt mit dem Ball. ¿Listo? Sin importar la condición, sin importar el momento de la oración, sin importar dónde esté, sin importar el verbo, el mit va a ser siempre dativo. ¿Ok? Para eso, ahorita que ustedes se puedan descargar este libro, ¿listo? Aprovechen, si quieren se marcan la página, ya les digo qué página. Un momento. La Profe, yo página, tengo una pregunta. dime. Pues no sé de pronto si lo hayas explicado anteriormente, pero el dativo se refiere a qué cosa, o sea, en qué momento uno puede utilizar el dativo. ¿A Porque es quién? que, ¿A quién? por eso, pero los otros también, ¿no? ¿Cuáles otros? Pues el nominativo y el No, acusativo. no, porque el acusativo lo usas para hablar ¿de qué? El nominativo, ¿quién? O sea, digamos en este caso, el quién es el de Amán, porque es el quién va a regalar. Él le regala una flor o lo que sea de Blumen. ¿A quién? A su esposa, seine Frau. Y luego está el dativo, que es el ia. ¿Ves ese ia que el profe señaló ahí? Que es el qué. Sí, O sea, no siempre va a ser a quién, porque no respondes en todas a quién le vas a dar, ¿sí? Entonces tienes que mirar la declinación según la pregunta que te están haciendo. ¿Sí? el IA ahí sería como ella, ¿cierto? Pero, Es el dativo. y ese sería el dativo, o sea, ella se está refiriendo a la mujer, ¿cierto? Exacto, porque ahí dice, él se la regaló a ella. Casi. Ese dativo me confunde mucho. O sea, ya teniendo esos dos, ¿por qué más? No, es que yo le pedí al profesor un ejemplo especial donde se vieran como todas las figuras, a ver si era posible. Esto es muy raro verlo, lo de él se la regaló a ella, porque pues ahí él ya está diciendo que compró una flor, solo que le hizo muy específico para ver todas las figuras, como el hombre compró una flor, a su mujer le gustó la flor, por ende, él le regaló la flor a ella, que sería el dativo. El a ella sería el dativo. ¿A quién? A ella. ¿Qué? La Sí, flor. sí, ahí lo entiendo porque pues está más largo la oración, pero por ejemplo, en una oración más corta, Uh-huh. o sea, no sé cómo Digamos en explicarlo. la de arriba que está el Ich kennt mir einen Ball. Ahí que no entiendes. O sea, están refiriendo el denominativo y el dativo, ¿cierto? Entonces, ¿el dativo en qué momento o en qué situación se utiliza? ¿Sí me hago entender?
¿A quién le regalaron el balón? Sí, pero En por esta- ejemplo, pero a lo que me refiero yo, por ejemplo, si se utiliza en el presente, en el pasado, sí, porque eso también va con lo que hemos visto anteriormente. O no sé, o será que me Sí, estoy enredando. yo creo que te estás enredando un poquito solita, pero para responderte a la pregunta concreta que acabas de hacer, sí, la declinación tú la utilizas siempre, en todos los tiempos, presente, pasado, futuro, en imperativos, en todo momento. Lo que tiene que cumplir es esta regla de acá. Acuérdate de esta mini tablita que hicimos al inicio. ¿Listo? El nominativo es quién hace la cosa, sea en presente, en pasado o en futuro. El acusativo es qué es lo que se hace, sea en presente, pasado o futuro. Y el dativo es a quién se le hace eso, sea presente, pasado o futuro. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿Listo? sí, sí, ya lo entiendo Y, mejor. Sí, o sea, a eso iba que si iba solamente en presente o que si iba solo en pasado o que, no, sí. siempre, siempre. Lo importante es que cumpla con esto que hemos estado mirando. ¿Listo? Pero en todo momento. Nos queda menos de un minuto, nos queda menos de un minuto. Entonces, ya terminamos de copiar esto porque se nos va a acordar en cualquier momento y reingresamos a la velocidad del rayo para decirles lo que les iba a decir de las preposiciones. ¿Ok? Entonces, nos desconectamos y nos reconectamos rapidísimo.